Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida y vamos a iniciar esta sesión, la sesión correspondiente a la semana, como ustedes ya saben, y vamos a revisar la unidad 3 y se llama Argumentos y proceso de investigación. ¿Sale? Voy a ver por acá, a ver si hay alguien en el chat. Parece que no. Bueno. Me gustaría dar unos minutitos para ver si ingresa alguien y entonces poder comenzar, ¿vale? En la sesión previa les comentaba yo que me escribieran alguna propuesta sobre los horarios que más les se acomodan y solo recibí una propuesta. Uno de sus compañeros me sugería hacer la sesión por la noche. Y originalmente sí lo contemplé, sin embargo, pues quedé a la espera de alguien más, pero no se comunicaron. Y bueno, no estoy cerrada a los horarios, podemos buscar un horario que sea compatible para todos. Sin embargo, pues bueno, para esta sesión preferí conservar que ya lo habíamos de alguna manera, pues trabajado, ¿no? Pero bueno, pues entonces son voy a ver la hora, son las 2 de la tarde, con 3 minutos. Y bueno, pues vamos a iniciar. Solamente voy a revisar rápido la mensajería para ver si alguien de ustedes ha tratado de comunicarse o decir algo sobre la conectividad, ¿no? Por si hay algún mensaje, algo que podamos pues ir resolviendo, pero hasta el momento no, nadie. ¿Sale? Bueno, entonces, pues vamos a iniciar. Como les decía, vamos a revisar la unidad 3 que se llama Argumentos y proceso de investigación. Y vamos a ir viendo cuál es la orden del día, que tiene que ver justamente con lo que vamos a revisar. ¿Sale? La presentación, bueno, siempre dejo un espacio para que por si alguien no se había conectado en la anterior, pues bueno, diéramos un espacio para que se presentara. Pero bueno, en esta ocasión estoy transmitiendo solo. ¿De acuerdo? Entonces, la orden del día incluye la presentación, el objetivo o bien los aprendizajes esperados, el desarrollo, que es la explicación ya de los temas. Les traigo unos ejemplos. Hay un espacio para preguntas y respuestas. Al final, la conclusión y la bibliografía. Como objetivos y o propósitos de aprendizaje, solamente extraigo los que nos requiere la plataforma, que son importantes. Recuerden que siempre vamos a estar actualizando temas que hemos venido revisando. Y otro de los propósitos es reconocer la importancia de la investigación para comprender problemas y argumentar posturas. Es decir, que si no tengo yo claro para qué me sirve y cuál es el fundamento de hacer investigación, difícilmente voy a poder darle como ese lugar de importancia para eh, entender algunas cosas y también, como nos dicen aquí, argumentar posturas, ¿no? Que eso es lo que hemos venido trabajando con a través de mi insistencia de usar citas textuales y ayudarse del parafraseo, ¿no? A veces podemos citar lo que dice el autor propiamente y ponemos la cita y luego lo explico, o a veces lo que se puede hacer es que lo explico con mis palabras, pero también dejo la cita, ¿no? Porque lo que estoy explicando no es de mi creación. Otro de los propósitos es que, bueno, pues hay que mostrar la relevancia de la investigación en el desarrollo de su entorno.
Esto quiere decir, y les traigo un videito, de cómo inconsciente e involuntariamente, pues recurrentemente hacemos investigación. Estamos investigando cosas, nos preguntamos tal cosa indagamos, escudriñamos y a veces no, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo investigación, ¿no? Y esto es muy cotidiano. Por otro lado, es identificar los elementos básicos de la investigación, uso de la información y el uso de las TIC. Hago un paréntesis para comentarles que estoy un poco irritada de la garganta. Tengo ligeramente tos, ¿no? Nada grave. Y bueno, pues tengo que estar tosiendo de repente. Por otro lado, es proponer una hipótesis a partir de la definición del problema y el desarrollo de su postura. Esto es muy importante dentro de la investigación porque cuando hablamos de una hipótesis es que nosotros pretendemos saber la respuesta a algo. Pretendemos, porque dentro de lo que ya es el método de investigación sí necesitamos corroborar. Sin embargo, en la cotidianidad a veces sacamos nuestras propias conclusiones, ¿no? A veces no investigamos lo suficiente, pero sacamos una conclusión. Y en la investigación es muy importante porque esa hipótesis me va a dar como un parámetro para que yo sepa qué es lo que quiero comprobar. Esa es como mi respuesta inmediata, por así decirlo, que puedo corroborar a través de la teoría o a través de la experimentación. Entonces la hipótesis en algún momento se corrobora o se refuta. Entonces cuando yo compruebo que la hipótesis es verdadera, se convierte en una ley. Eso lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, identificar alternativas para abordar problemas de la investigación. Lo veíamos en la sesión síncrona pasada, donde en el video que les puse nos decía, bueno, es que si no es exactamente lo que pensamos o lo que creemos y queremos alcanzar eso, bueno, pues entonces hay que modificar el planteamiento del problema, ¿no? Entonces es ahí un poco confuso, un poco dudoso, pero sí a veces se permite en la investigación manipular el proceso para que la hipótesis se pueda corroborar, o a veces hasta al revés. Sin embargo, en eso podemos encontrar alternativas para abordar el problema de investigación. ¿De acuerdo? Y bueno, antes de partir a lo que es propiamente la investigación, me di a la tarea de traerles parte de los antecedentes de esta. Esto significa que antes de que propiamente se diseñara un método científico o pasos a seguir para alcanzar una conclusión, pues había antecedentes o había personas que se dedicaban como a tratar de explicar los fenómenos naturales, ¿no? Los fenómenos sociales, pero en realidad no lo hacían con las palabras adecuadas, ¿no? O sea, ahora ya sabemos que si llueve, pues se tiene un proceso ahí natural, químico, que va a permitir que pues, el agua se condense en la nube y entonces después pueda convertirse en lluvia, ¿no? O sea, y antes no, o sea, antes se le daba una explicación, pues conforme se les iba como ocurriendo, sí, de alguna manera, y bueno, en las épocas presocráticas, que es allá de la filosofía griega, antes de Cristo, existió lo que se llama el pensamiento mágico, que después se convirtió en el pensamiento mítico. El pensamiento mágico alude a las explicaciones naturales, no necesariamente científicas, de lo que pasaba con la naturaleza, ¿no? Uno de los ejemplos es Tales de Mileto, ¿no? Tales de Mileto fue uno de los primeros investigadores que se dedicó justamente a dar explicaciones sobre la naturaleza, sobre los átomos, sobre el qué pasaba con la vida, pero en ese sentido. Es un ejemplo, así tenemos muchos. Entonces, en lo que descubrían, pues bueno, se daban explicaciones que poco a poco se fueron como dando por hecho y entonces se pasaba a la construcción del pensamiento mítico. O sea, la mitología griega, por ejemplo, nos habla
de estas construcciones ideológicas de lo que pasaba en esos años donde no se tenía todavía los elementos ya como ahora lo conocemos en método científico. Pero es muy importante que sepamos que la investigación o el proceso de investigación no viene solamente porque en algún momento reciente a alguien se le ocurrió. No, esto ha llevado siglos enteros de poder irlo construyendo. ¿Sale? Y bueno, otro ejemplo puede ser que ya como más parte o como parte del pensamiento mítico sostenido por el pensamiento mágico es, por ejemplo, Zeus, ¿no? Él es el dios del trueno. Entonces decían que cuando Zeus, sabían que Zeus estaba enojado porque había una lluvia de truenos, por ejemplo, porque se aparecía por ahí un trueno. Entonces empezaron a darle explicaciones que hoy en día hay que recuperar como parte de la historia, como parte de estos antecedentes, porque necesitamos bases sólidas, necesitamos tener como principios de los cuales poder partir. Y creo que ahora es muy dado que los jóvenes sobre todo quieren las cosas demasiado fáciles, demasiado rápidas, y entonces en la búsqueda digital a veces se pierden muchas cosas importantes, ¿no? Entonces nos vamos más por la vía rápida, lo práctico, lo que menos esfuerzo me genere, y entonces solamente doy por hecho que hay un método, ¿no? A lo mejor no lo sé usar, pero hay un método. Y entonces no sé ni de dónde viene, ni cómo empezó, ni quién estuvo antes, ni nada. Y bueno, en esta parte de los antecedentes les comento que hay tres periodos importantes de la filosofía, que es de donde surge justamente la investigación. Son tres momentos importantes, que es la filosofía clásica presocrática, la socrática y la postsocrática, que tiene que ver justamente con este filósofo Sócrates, que se le reconoce por su eslogan de solo sé que no sé nada. Y tiene que ver justamente con esta hambre de estar investigando. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, vamos a ver este video donde vamos a enfatizar qué es la ciencia y pues para que se vayan ustedes dando una idea todavía eh, más dinámica, por así decirlo, de lo que quiere decir que es la ciencia, partiendo de que es importante que ustedes vayan dándole un espacio a esto, ¿no? O sea, la importancia que se requiere. Les voy a compartir el video. Voy a apagar mi cámara para que no distraiga yo el contenido. En especial, la ciencia. El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es
Esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad, pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo, te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete para que te avisemos cada que haya uno nuevo. Ok, pues este es un bagaje, insisto, grosso modo, sobre qué es la ciencia, cuáles son las formas, los tipos, ¿no? Y para qué nos sirve. Entonces, es importante que lo estemos revisando hasta que podamos hacer lo propio, ¿no? Porque a veces estamos un poco peleados. Dentro de mi experiencia como docente, me ha tocado ver que nos cuesta mucho trabajo, pero porque no lo incorporamos en la vida. O sea, es decir, lo veo en una clase y ya no lo vuelvo a revisar. Entonces, de pronto es como, pues bueno, ahí está, un día me lo dieron, un día medio escuché, pero no pasa más, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que vayamos revisando esto con lupa y a detalle para que podamos entonces empezar a incorporarlo a nosotros. Y así, poco a poco, vamos a ir haciéndolo asequible. Vamos a poder ir de alguna manera manejando los conceptos, las palabras, ¿no? ¿Qué voy a usar cuando tal? ¿Qué voy a usar cuando haga esta otra cosa? ¿No? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a revisar cuáles son los pasos del método científico que se usan de manera general. O sea, se han adecuado algunos pasos dependiendo como el tipo de investigación que se hace, ¿no? Hay quienes respetan estos que yo les traigo ahora y hay quienes no. Eso depende, insisto, del tipo de investigación. Pero yo sugiero que conozcamos los básicos y esa es la intención también de la sesión síncrona, que podamos tener como los conceptos cotidianos, o sea, los que más se usan, los que son universales. Entonces, el método científico requiere de ciertos pasos para poder hacer una investigación. En el contenido de plataforma les ofrece tipos de investigación, tipos de técnicas, ¿no?
eh, recursos digitales, la búsqueda, la guía para citar. Sí, ¿no? Y les dice qué es ciencia, ¿no? Tipos de investigación y demás. Pero mi idea es que lo podamos como hacer lo más concreto y lo más práctico para ustedes, que esto les permita hacer como sus pininos. De hecho, les dejé un recurso que se llama Manual para principiantes, ¿no? Para hacer investigación. Y es para principiantes, eso quiere decir que es muy, muy manejable. Entonces, bueno, el método científico se identifica porque sí sigue estos pasos y no puede ser de otra forma. Es decir, no me puedo ahorrar. Podamos, a lo mejor, como decía, se le agregan algunas otras, dependiendo, pero no pueden quitar como los elementales. Uno de ellos y el primer paso importante es la observación, ¿no? La observación nos dice que es el análisis sensorial. Eh, Debe de ser para que lo llevemos a la investigación tiene que ser muy, muy concreto, ¿no? Depende del tipo de investigación. Les decía yo en la sesión pasada que si vamos a hacer una investigación cuantitativa, pues bueno, tendremos que enfocarnos a algo que podamos contar o algo que podamos palpar. Cuando hacemos una investigación cualitativa, entonces nos tenemos que centrar más en la cualidad. Son características, son interpretaciones, son percepciones, ¿no? O sea, intangibles, no se pueden tocar, sin embargo, existen. Por eso es una de cuantitativo, cuánto voy a mostrar, cuánto voy a tocar, cuánto hay, cuánto hubo, y en la cualidad es qué sucede. Por ejemplo, cómo percibimos la pandemia en el distrito, bueno, en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, entonces es más descriptivo, más subjetivo. Y nos ofrece este paso que es la observación. Tengo que saber qué es lo que voy a hacer. En la parte de la investigación cuantitativa también se puede trabajar desde las cuestiones en campo, ¿no? O sea, pero a lo mejor voy a ir a contar cuántas personas están a favor, decíamos la otra vez, del aborto, ¿no? Y en la cualidad vamos a observar eh, cuál es la respuesta de la comunidad antiaborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá es cuánto y acá es cómo. Después nos ofrece el siguiente paso, que es la hipótesis. Es esto que les decía hace un rato, ¿no? Es la explicación al fenómeno observado. Es decir, si yo voy a decir que cómo se siente las personas de la alcaldía Cuauhtémoc, mujeres de 40, 50 años de la colonia La Roma Norte en torno al aborto. Pues yo solamente sobre esa población que ya tengo bien definida, voy a decir, ah, bueno, pues es que como es una población antiaborto, entonces puede ser que la percepción y el sentimiento de estas personas sea desagradable, que se me ocurre, ¿no? Que les provoque ansiedad, enojo, no sé, cosas. Yo voy a contestar mi pregunta. Entonces, no puedo tener una hipótesis si no he hecho un planteamiento del problema. Este planteamiento del problema o mi pregunta de investigación va a surgir a partir de la observación. Digamos que entre el punto 1 y el 2 está el planteamiento del problema. Entonces, yo hago mi planteamiento o hago mi pregunta de investigación y yo la voy a contestar con base a lo que yo sé, a lo que yo he estudiado, a lo que yo he revisado, a lo que yo he leído, no sé. Entonces yo voy a dar una supuesta o posible respuesta. Eso no quiere decir que esté correcto, solamente estoy haciendo un supuesto y después me voy a dedicar a argumentar que mi hipótesis es correcta, es decir, que yo respondí bien, por decirlo fácil. Después de esto es cómo voy a hacer yo o cómo voy a corroborar que mi hipótesis es verdadera. Bueno, pues entonces voy a diseñar mis instrumentos de investigación o mis técnicas de investigación, voy a hacer mis entrevistas a profundidad,
o tal vez voy a hacer mis cuestionarios si es que quiero contar cuántas personas están en contra del aborto en la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, Colonia Roma Norte, a mujeres entre 40 y 50 años. Entonces yo a una le voy a, cuando quiero contar cuántas están en contra, bueno, pues hago un cuestionario, ¿estás a favor o en contra? Entonces yo voy a agarrar una población que sean 20 mujeres con estas características y por el otro lado, si quiero hacer una cualitativa, pues voy a ir a lo mejor a la misma zona, pero voy a preguntar cómo te sientes en relación al aborto. Son diferentes, entonces dependiendo hacia dónde voy, son las técnicas de investigación que yo voy a diseñar. Entonces, en la experimentación es la fase donde yo voy a probar que mi hipótesis es verdadera o no a través de mis herramientas. Después, en todo el estudio, el análisis, la interpretación de los resultados y demás, viene ya la declaración de la teoría. Entonces, la hipótesis ya va tomando una forma distinta. Si en mi respuesta, después de hacer mis investigaciones y de aplicar mis instrumentos y mis técnicas de investigación, corroboro que mi hipótesis es verdadera, entonces me estoy haciendo más bien una teoría, ¿no? O sea, la voy dando por hecho. Y una vez que sigo en el mismo bagaje, revisando, sustentando, haciendo análisis de contenidos, análisis de resultados, voy en la parte cuántica, pues voy a ir baseando todos mis resultados en una base de datos para que después de eso lo pase yo a una gráfica y podamos corroborar allí, ese gráfico nos va a dar la validez o no de la hipótesis y si la confirmo, después esta hipótesis que yo contesté inicialmente como un supuesto, se va a volver una ley. Es decir, que es verdadero. Entonces, si yo había dicho que el 70% de las mujeres de 40 a 50 años de la Ciudad de México, Alcaldía, Cuauhtémoc, Colonia, Roma Norte, están en contra del aborto, entonces yo después voy a decir, sí, sí me salió el resultado. Después de hacer los cuestionarios, las entrevistas, la recolección de información y el análisis y el vaciado corroboro que sí, estoy en lo cierto. El 70% de las mujeres entrevistadas están en contra. Lo mismo podría pasar de este lado. Si vamos a una cualitativa, entonces yo digo, en mi hipótesis supongo que las personas que están en contra del aborto están en contra porque les genera ansiedad, porque no es moral, porque es una situación religiosa y demás. Yo hago mis entrevistas a profundidad, voy a campo, hablo con las personas, les pido que me cuenten cómo se sienten, ¿no? Ante esta práctica del aborto, qué les genera y demás. Entonces, si en mi hipótesis yo había hecho que les da ansiedad y después de aplicar las entrevistas a profundidad que se utilizan en una investigación cualitativa, corroboro que sí les da ansiedad y a lo mejor apliqué algunos instrumentos para medir la ansiedad, después digo, cierto, el 70% de las mujeres entrevistadas coinciden con que una sintomatología es la ansiedad. Entonces, mi hipótesis la convierto en una ley, es decir, es verdadera. ¿De acuerdo? Bueno, en esta parte les traje un ejemplo que tiene que ver con un video bastante lúdico. También, yo creo que lo conocen, es bastante conocido, valga la redundancia, y vamos a ver un ejemplo de lo que es la investigación experimental, ¿no? Se los voy a poner. No voy a apagar la cámara porque me dice que puede haber problemas de audio. Entonces, voy a adelantarle un poquito porque esto es como preámbulo. Y nada más lo vamos a poner hasta la comprobación. Alguien le hace una pregunta y
científico la contesta. Me parece que está fallando un poco el internet. Ya no le voy a mover para evitar cualquier situación. Tengo una carta para ti, Big Man. Es amiga, está en 14 años. Ah, bien. Dice, oye, Big Man, ¿cómo descubren las cosas los científicos? Una pregunta clásica, Miguel. Por cierto, las preguntas que estáis haciendo son geniales. Miradlos muchas más. Y preparad un lápiz porque luego os diremos a dónde debéis escribirnos. Volvamos a la pregunta de Miguel. Los científicos hacen descubrimientos de muchas maneras, incluso accidentalmente, como en el caso de la penicilina, por ejemplo. Pero a veces seguimos un método dentro de nuestra locura. Se llama método científico. Lester, por favor, necesito tu ayuda para explicar el método científico. Por supuesto, Big Man, soy un actor del método. ¡Espera! Gracias. ¿A qué os parece esto? Pude ser un luchador. Pude ser alguien. Lester, no estás en un escenario, esto es el mundo de Big Man. Vamos al grano. El método científico es la forma en que los científicos utilizan ideas e información para resolver problemas y contestar preguntas. Es el método que usamos aquí en el mundo de Big Man. De acuerdo, vamos a empezar con una pregunta, porque eso es lo que hacen los científicos. Josie, ¿quién quiere saber por qué? Juan Revas, plan amigo, pregunta. No, será gran amiga. Nuestro gran amigo pregunta, querido Big Man, ¿el agua salada es un conductor de electricidad? Hemos dado el primer paso en el método científico. Plantear un problema o una pregunta. Y mi pregunta es, ¿el agua salada es un conductor de electricidad? Bienvenido a bordo de mi línea eléctrica. Conducir electricidad significa que la línea eléctrica recorre un circuito al igual que mi tren. Y al igual que mi tren, si se interrumpe el circuito, la electricidad deja de avanzar y no puede realizar su tarea. Próxima parada. El segundo paso en el método científico es formular una hipótesis. Y una hipótesis es una suposición. Un pálpito. Sí, un pálpito. Un pálpito es que el agua salada es buen conductor de la electricidad. El siguiente paso es demostrar nuestra hipótesis. Y a eso se le llama experimentación. Averigua si la suposición es acertada o no. Vamos a crear un foco de electricidad. Este aparato patentado por mí es el comprobador de corriente Big Man. Cuando pongo en contacto los dos cables, ¡sí! Se enciende la bombilla. ¡Es emocionante! ¿Sabes qué? Se nota la electricidad en el aire. Nuestra inducción. Tienes una aleta pillada en el cable. Se ha encendido porque ha recorrido todo el circuito. ¿No crees que es evidente? Evidente pero importante. Porque ahora sabemos que si colocamos algo entre los dos cables y la bombilla se enciende. Ser un algo adecuado. Excelente, Josie. Para tu cerebro. Agua salada, por favor. Mi comprobador de corriente funciona con dos baterías
alimentéis con agua y electricidad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, vamos allá. Puede que sí, o puede que no. Según esta prueba, el agua salada conduce la electricidad, pero el conductor puede ser la sal o solo el agua. Yo creo que es el agua. Siempre me dicen que no tenga ningún aparato eléctrico cerca de la bañera. Hipótesis bien razonada, yo sí. Lester, ¿tú qué crees? Yo creo que es la sal porque... Bueno, porque nunca estoy de acuerdo con ella. Primero probaremos con la sal. Muy bien, vamos allá. La luz no se ha encendido, así que... No es la sal. No, Lester, eso es lo mejor de todo. En el método científico es bueno equivocarse. Ahora sabemos con certeza que no es la sal. Hemos limitado el número de soluciones. Oh, gracias, Pimanes. Es un alivio. Bien, probemos con el agua. Mira, el chicharrón. Por favor, un tarro de agua dulce, Rey. Muchas gracias. De acuerdo. Veamos si es el agua. ¿Veis? La bombilla no se enciende, así que tampoco es el agua. ¡Ya, sí! ¡Ya puedes! No es la que quieras en el Correcto. Ambos han hecho un buen trabajo al estar totalmente equivocados. ¡Enhorabuena! Ahora nuestra hipótesis es que la combinación de sal y agua debe ser el conductor eléctrico. Lo probaré con agua salada de fabricación casera. Suelgo un poco de sal en agua caliente, así. Eso es. Y remuevo. ¿Listo? Vamos allá. ¡Ya se ha encendido! Mi hipótesis inicial coincide con el resultado del experimento. Así que podemos sacar una conclusión. El agua salada es conductor eléctrico. Sí, el experimento hubiera demostrado que el agua salada no conduce electricidad. Cuando el resultado no concuerda con nuestra hipótesis, deberemos formular otra hipótesis, como por ejemplo es: el agua salada no conduce la electricidad, pero como sí lo hace, no tenemos por qué cambiar nuestra hipótesis. Si el Ok. Pues como verán, es un ejemplo bastante práctico para revisar que, bueno, que hay que seguir ciertos pasos y dependiendo la investigación que se vaya a hacer. ¿Sale? Y bueno, por eso les decía que quería ser como muy precisa, porque si vamos a indagar e indagar e indagar y de pronto meter como muchos conceptos a la vez, es demasiada información para cuando iniciamos a hacer investigación. De repente la verdad es que genera mucha confusión, o sea, mucha confusión es mucha confusión, y lejos de poder ayudarnos al principio, pues nada más lo que hace es alejarnos de poder hacer investigación en algún momento. Uno de estos ejemplos es que dependiendo del acercamiento a justamente a la investigación, es el resultado que vamos a tener durante la vida con ella. Es decir, actualmente en México, al menos que sí puedo corroborar, es que los estudiantes de licenciatura difícilmente se titulan por tesis. O sea, no quieren hacer tesis. Y bueno, pues al haber tanto rezago de pasantes, o sea, no titulados, que tal vez sí terminaron la carrera, pero que no se han titulado porque se les requería una tesis, pues empezaron a hacer cosas más prácticas como titularse por un examen o titularse por experiencia laboral, titularse por análisis de caso, dependiendo de la carrera. Y ahora lo más grave es que se pueden titular si cursan una maestría. O sea, ya hay universidades e incluye a la UNAM, que bueno, pues ahora da la opción de poder titularse si en lugar de terminar los estudios allí con la licenciatura,
eliges una maestría. Entonces, creo que al primer año, dependiendo de los criterios, pero hay quienes te dicen, bueno, con un año de maestría te puedes titular sin hacer tesis. O sea, la condición es que te inscribas en la maestría. Y lo traigo a colación porque justamente eso nos va a permitir que, les decía, ¿no? Dependiendo de los primeros acercamientos que tengamos con la investigación, de repente eso nos va a cohibir, nos cohíbe demasiado y lo menos que queremos es investigar, porque evidentemente esos primeros acercamientos no han sido gratos y más bien han sido confusos. Pero podemos hacerlo de una manera bastante pausada, con el tiempo eh, mm, metafóricamente hablando, con el tiempo correcto, aunque ya sé que los módulos pues duran poco, pero en la medida de lo posible sí se puede tener un acercamiento a la investigación sin tener que tenerle miedo, sin sufrirla tanto, ¿no? Porque hay quienes dicen, hablan de tesis y es así como de, no, nunca en la vida haré una tesis, porque nos lleva a estados de ansiedad y de estrés importantes. Pero insisto, porque tiene mucho que ver con esta parte del cómo nos acercamos. Un ejemplo también rápido es las matemáticas. La frustración que se tiene generalizada en las matemáticas tiene que ver con estos primeros encuentros, ¿no? Donde no han sido pedagógicamente los mejores, ¿no? Y entonces ya lo estigmatizamos y crecemos pensando que no sabemos, no se nos da, no podemos y que pues, las matemáticas son para los inteligentes. Y no necesariamente es así, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ir cerrando. Insisto, a propósito, lo hice muy concreto para que podamos tener como este acercamiento más claro, fácil y amigable. Entonces, bueno, la conclusión es que el método científico se adapta a las necesidades de la investigación. Esto quiere decir que dependiendo de la investigación, como lo veíamos al principio, que puede ser empírica, analítica, experimental o hipotético, deductivo, hermenéutico, dialéctico, o sea, dependiendo de lo que queramos investigar, entonces es que vamos a poder como adaptar el método. También se los mencionaba al principio. ¿Sale? Y los pasos son desglosados en algunos textos como los les mencioné, como la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría y la ley. Solo que recuerden que antes de entre la observación y la hipótesis tenemos que generar la pregunta de investigación. Si no tenemos una pregunta de investigación, no hay una hipótesis. ¿No? ¿De dónde se va a sostener? Entonces, ¿qué me pregunto y qué me contesto? ¿Vale? Y bueno, esto se puede hacer a través de técnicas de investigación como la observación, análisis de contenidos, ya sea impresos o digitales, entrevistas, que dependiendo, insisto, si es cuantitativa, es cuánto, si es cualitativa, es cómo. También nos podemos apoyar del registro de información, el vaciado, ¿no? Los datos, y graficar y estas cosas. Las prácticas de campo, insisto, hay investigaciones que requieren que vayamos a campo, hay otras que no, que solamente es investigación documental, por ejemplo, ¿no? Lo que ustedes han venido haciendo es revisar solamente pues los textos que tienen a la mano o lo que encuentran en internet. Eso es más bien la revisión documental. Y bueno, yo les pido que no solo sea eso, ¿no? Que también piensen en que en algún momento pueden ir a campo, pueden tener contacto con la comunidad, contacto con la sociedad, contacto con la realidad, si se puede expresar así. Y bueno, pues entre otras, ¿no? O sea, hay muchas formas, muchas herramientas con las cuales yo voy a poder acceder a mi investigación. Y bueno, aparte de todas las bibliografías que les dejé sobre las imágenes, porque hay que citar, y es otro ejemplo que quiero darles, cuando ustedes usen un video o una imagen en sus entregables, hay que citar de dónde sacaron la imagen. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí les pongo quién es el autor, si tiene la fecha, cómo se llama o cuál es el tema de la imagen, cuándo lo consultaron ustedes y la página de internet de donde lo sacaron. Y así igual los videos, ¿no? Este es el uso de la guía APA séptima edición.
Y aquí les dejo otros textos que también fueron consultados, pero que también les puede servir a ustedes para que vayan teniendo como este acercamiento, ¿no? Son textos, y también son para principiantes, aunque ya son un poquito más complejos que el manual que les hice llegar. ¿De acuerdo? Y pues bueno, en el caso de que existiera alguna pregunta, algún comentario, o por ejemplo, si quieren saber más de la filosofía, que es de donde surge la necesidad de investigar, y los primeros protocólogos de investigación, les puedo hacer algunas referencias, ¿no? La mitología griega de preferencia se revisa como historia, como si fuera una novela. Yo sugiero no revisarlo por separado porque a la hora de que se encuentran los personajes es difícil como entrelazarlos, aunque a quienes se les facilita. ¿De acuerdo? Y bueno, esto lo voy a dejar en permítanme un segundo. Y les decía yo que voy a subir la clase, yo espero que hoy mismo quede para que tengan acceso a ella y cualquier cosa, por favor, ustedes pueden acercarse a mí y aprovecho estos minutos que me faltaron porque, más bien que me sobran debido a que hoy no se conectaron. Les pido por favor que hagamos uso de los tiempos de la semana. ¿Esto qué quiere decir? Hay compañeros de ustedes que entregan sus actividades el lunes. El lunes ya está entregada la actividad durante el día, lunes o martes. Y eso está bastante bien porque primero pues dan un poco de tiempo para revisarla, pero no se esperan al final, o sea, no tienen atropellos, que si la plataforma se saturó, que si no le entendí, o que si hubo algún problema, por ejemplo, con los audios, ¿no? Hay quienes tienen problema con el audio, o sea, suben su liga, pero no funciona. Entonces, pues ya a la hora de dejar la retroalimentación, pues es una retroalimentación que ya está en otra semana, ¿no? Hubo otros casos, por ejemplo, que los entregaron a tiempo y que todavía hubo oportunidad de reenviar la liga y entonces, bueno, se escuchó el audio y sin problema, ¿no? Es decir, usemos los tiempos de la semana para evitar contratiempos, ¿vale? Y bueno, pues entonces de mi parte es todo. Les agradezco el tiempo que vayan a dedicar para ver esta sesión y espero tener oportunidad de que se conecten en otros horarios, ya lo iré definiendo y quedo pendiente de sus dudas, comentarios, ya saben, me pueden escribir por mensaje o por el correo electrónico o inclusive por los foros, ¿sale? Agradezco su atención y que tengan muy buena tarde.